Bueno, mis amados, hoy vamos a comenzar con la clase número 2, que la hemos llamado el propósito eterno de Dios. Esta clase se va a basar en la intención original de Dios. El propósito eterno es el título general y vamos a hablar hoy sobre la intención original de Dios. Es algo muy especial lo que vamos a tratar el día de hoy, porque vamos a ver muchos textos o varios textos donde en esta enseñanza pensamos, queremos que usted avance, que usted, amado hermano, el propósito es que de esta enseñanza es reajustar nuestro pensamiento al verdadero propósito de la vida de Cristo. Vuelvo a repetir, el propósito de esta enseñanza es reajustar nuestro pensamiento al verdadero propósito en la vida de Cristo. Es muy bonito cuando nosotros empezamos a buscar una reorientación de perspectiva, porque escúcheme esto, en la relación al nuevo nacimiento, que es espiritual, tenemos que quitar muchos, digamos así, pensamientos que no son y ubicarnos en los pensamientos que son. ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? O nosotros, ¿cómo podemos decirlo de esta manera? Necesitamos hacernos una pregunta muy especial, y esa pregunta es: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿O cuál es la intención de Dios? Esa intención de Dios original. Esa pregunta es muy importante. ¿Cuál es el propósito, la intención original de Dios? Yo creo, amado hermano, que esa intención original es que lo voy a mostrar la respuesta con una imagen muy especial. Voy a mostrarlo con una imagen que me gustó mucho, en la cual yo me vi el videíto, no sé cuánto lo vieron, pero quiero mostrarte esta imagen completa de cómo en el mundo corporativo se habla de la visión del 50.000 pies de altura. Y tomé esta imagen que usted está viendo ahí porque este hombre que hizo el Guinness Record de saltar de paracaídas el más alto en el mundo, subió a los 50.000 pies de altura. Y lo que significa esto es tener una macro perspectiva, una amplia concepción, y es tener los detalles más claros de que la visión de Dios no es tan pequeña como nosotros creemos. La visión de Dios es macro, es grande. Por eso nosotros tenemos que alimentar nuestra mente y quitar todas esas limitaciones que nosotros muchas veces tenemos. Limitaciones que nos dañan la perspectiva correcta de Dios. Tenemos que mirar la perspectiva correcta. Este hombre, aunque no veía las minucias, veía el mundo grande, gigantesco, hermoso, y así yo creo que es la visión de Dios para todos los que estamos acá. Y esto es lo que va a suceder en esta enseñanza, que vamos a ser instruidos y vamos a ser capacitados, amado hermano, para mirar las cosas como Dios quiere que las miremos. Vamos a tener y tendremos esa perspectiva, una amplia concepción de esos detalles que van a tener sentido en nuestra vida. Y para esto vamos a comenzar leyendo 4 textos que yo quiero
que usted los apunte o los lea conmigo. El primer texto es este siguiente, dice así, dice Romanos 8:28 dice, y, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿para qué? Para bien. Esto es, a los que conforme, mira ahí subrayé, conforme a su propósito, son llamados. Vuelvo a leer, conforme a su propósito, son llamados. Y esto es muy interesante porque es su propósito. Y nosotros creemos que Él tiene que hacer nuestro propósito. Vamos a leer el segundo versículo, que es muy importante también, que es Efesios, para que lo apunte ahí también, Efesios 1:11. Y dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, vuélvalo a leer y si lo puede leer ahí conmigo, conforme al propósito del que se hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire que estamos subrayando palabras claves, que es conforme, que ya tuvimos herencia, que somos predestinados según o conforme al propósito. Vamos ahora al tercer texto, que es muy importante, que usted lo pueda ver con esta imagen tan espectacular, que dice ahí en segundo libro de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, escúcheme esto, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, qué lindo este mensaje, qué linda esta parte, porque quien nos salvó también nos llamó. Y es muy bonito esta imagen, me gusta mucho porque él ahí estaba salvando a Pedro y cuántas veces nosotros fuimos salvados por el Señor con el llamamiento. Y vamos a ver el último texto de estos 4 textos que estamos viendo, que es este que lo he visto como así como el Rey León, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo quise mostrar en esta imagen por una sencilla razón, porque Simba, ese cachorrito, muchas veces no entendía la magnitud de lo que su papá era. Y así somos nosotros, muchas veces no entendemos el propósito, ese conforme al propósito eterno que nosotros tenemos. Entonces es muy interesante cómo nosotros podemos ver de que hoy en día las personas, la gente, estos 4 textos hablan muy bonito de lo que es el propósito eterno, pero la mayoría de la gente piensa y tiene una mentalidad que nosotros tenemos que cambiar. Y eso es lo que vamos a hacer como primer punto. Tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad. Mire, la mayoría de los hijos de Dios se convierten. Alguien les habla, se convierten y después empiezan a creer que el propósito de Dios es suplir todas sus necesidades. Que el propósito de Dios es salvar a los perdidos, hacer discípulos y hacer que el mundo sea un mundo mejor y glorificar a Dios. No estoy diciendo que no, pero esto es más grande. Según la Escritura, cada una de las respuestas es incorrecta a las personas cuando se les pregunta cuál es el propósito de Dios, porque cada una muestra un aspecto eterno del propósito. Que es lo que quiero decir, que cuando se convierten y creen que el propósito de Dios es suplir necesidades, sí, Él suple necesidades, pero no es el propósito eterno, es parte.
que salvar a los perdidos sí es parte, pero no es el propósito eterno. Que es hacer discípulos, sí hay que hacer discípulos, pero ese no es el propósito total, es eterno. Entonces, no lo constituye como propósito eterno. El evangelio que la mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas que escuchan, sea por televisión, es el siguiente. Vamos a hacer como una especie de algo, como que, ejemplo, Dios nos ha salvado del infierno para que no ser juzgado, nos salvó del pecado para bendecirnos, suplir nuestras necesidades, hermano. Pídale a Dios que Dios le suple las necesidades, porque es el propósito. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Si estás herido, Él te va a consolar. En otras palabras, creen que el propósito eterno es suplir todas las necesidades espirituales, físicas y materiales. Y sumando a esto, nosotros también tenemos, el ser humano, la necesidad de sentir, la necesidad de que tengamos valor, de que tengamos ciertas cosas como yo voy a hacer esto porque estoy en deuda con el Señor. Y entonces tratamos de vivir una vida que supla nuestras necesidades, porque al final de todo voy a morir y voy a ir al cielo. Pero la mayoría de los hijos de Dios, ese es el evangelio. Y otra de las cosas que usted tiene, que mucha gente se ha metido en la cabeza aún más, que los mensajes que se escuchan por internet son muy llegados al tú, al alma, al que Dios hace todo y tú no haces nada, a que le pongas, dejarle la tarea a Dios porque tú eres incapaz. Y están basados en personas, en seguir personas, en que Dios te va a dar, a suplir la necesidad de esto, a suplir la necesidad de lo otro. Y esto está centrado en la persona, en sus necesidades y cómo suplir la necesidad de otros seres humanos. O sea que ese tipo de evangelio es el evangelio del hombre, el evangelio de la necesidad de los humanos. Entonces, ¿por qué creó Dios todas las cosas? La respuesta de muchos es para salvarnos a todos y sacarnos del pecado. Del pecado, Él pagó, amado hermano, por mí, por mis pecados. Gloria a Dios. Y si tú le preguntas a la mayoría de los hermanos, la respuesta es que el propósito eterno es para salvarte de todos tus pecados. Una pregunta muy interesante es, ¿por qué el evangelio se ha reducido solo a salvar, solo a una pequeña cosa? La gente ha reducido el evangelio solo a ser centrado fundamentalmente en las necesidades del hombre. ¿Por qué? Porque hemos comenzado quizás en el lugar incorrecto. Ahora voy a mostrarle algo muy especial y espero de que usted lo copie, lo tenga muy presente en esta clase. Lo voy a poner en grande para que usted, amado hermano, lo tenga. Porque este es el esqueleto de lo que vamos a resumir la historia en episodios. La historia de pronto sería así, el esqueleto de lo que Dios está haciendo. Espero que usted ahí esté copiando esto bastante, porque va a ser el esqueleto de todo lo que vamos a mirar. Ejemplo, hay un episodio, si fuéramos a resumir la historia, sería así. El episodio 1 es cómo Dios concibe su eterno propósito en la eternidad. Por eso en el nuevo pacto se mienta de el propósito antes de la fundación. El segundo episodio es cómo la humanidad es creada para cumplir ese propósito. Cómo Dios creó a Adán, a Eva, para que ese propósito se cumpliera en la eternidad. Y hasta el día de hoy ese propósito se va a cumplir. El episodio 3 es que la humanidad muere. ¿Por qué? Porque dedicó su vida a no obedecer como debía de obedecer. Entonces,
La paga del pecado es muerte, y vemos cómo Adán no cumplió ese propósito y por eso en la humanidad entró la muerte. El cuarto episodio es que Jesús viene a salvar y a restaurar lo que se había perdido. Y viene a morir y a dar vida. Y por eso en el episodio 5, no sé si usted lo está viendo, espero que usted esté muy concentradito ahí, que en el episodio 5, usted lo puede ver ahí, hermanos que copian rapidísimo, es que Jesús nos imparte su vida y forma la iglesia. Mire qué bonito, Jesús nos da la vida y nos forma la iglesia. Y en el sexto y último episodio es que Cristo llena todas las cosas a través de la iglesia. La plenitud del todo lo llena en todo. ¡Wow! Es tremendo este esqueleto que le estoy mostrando a usted en el día de hoy, para que podamos comprender un poquito a través de la historia cómo el Señor ve macro, esa visión macra que Él tiene con todos nosotros. Entonces, esos pasajes que vimos son para los que creemos, para los que estamos mirando la perspectiva correcta. Y la única razón de la vida en Cristo es cumplir con ese eterno propósito de Dios. La única razón por la cual la iglesia debe de existir es para cumplir ese propósito eterno de Dios. Entonces, como ese propósito entró en la eternidad, yo quiero que también apunte estos versículos tan importantes que le voy a mostrar. Vamos a mirar este versículo que es Juan 5:30. Juan 5:30. Juan 5:30 nos dice: pero yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Wow! Tremendo. Jesús no hacía nada, amado hermano, porque la voluntad, la palabra ahí, voluntad, es la misma que propósito. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que Él no hacía nada por sí mismo, sino que Él hacía según la voluntad del Padre. ¡Wow! Esto nos está diciendo algo muy importante, hermano, que muchas veces nosotros hacemos lo que queremos, sino lo que se nos dice que hagamos. Vamos para otro texto muy especial, lo puedes ver ahí. Se lo voy a ampliar un poquitito a las personas que les gusta leer conmigo, y dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo también lo hace, y el Hijo igualmente. También lo hace ¿qué? El Hijo igualmente. Esto es muy poderoso, porque estamos notando de que Jesús hacía todo conforme a ese Padre, al Padre de las luces, al Padre eterno, y a ese propósito para el cual Él fue enviado. Y vamos a ver otro texto ahí, que lo tengo por acá, que lo vamos a ir leyendo. Este es muy bonito, que también se lo voy a ampliar a las personas que les gusta. Así, dice así. Juan 6:57 dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come,
Él también vivirá por mí. ¡Wow! Dios, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Eterno, es muy glorioso. Nos deja una palabra tremenda, porque tenemos tantas bendiciones, mis amados, que nosotros muchas veces no estamos alineados a ese propósito, y por eso en la vida nos va mal, por eso en el hogar nos va mal, por eso en los trabajos va mal. Pero es que a mí, ¿qué me pasa? Es porque no hemos escuchado, ni entendido, ni acomodado, ni alineado a ese propósito eterno de Dios. Por eso, ya tranquilo, hermano, que ya voy a casi a terminar. Por eso vamos a leer este texto, que es así. Dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Esto es poderoso, porque mire que la justicia de Jesús era la misma justicia del Padre. Por eso, amado hermano, Jesús vivió por el Padre, a través del Padre y para el Padre. Y consideremos este punto como referencia para esos primeros creyentes en las epístolas, diferente a la mayoría del mundo que es un cristianismo contemporáneo. Para los primeros creyentes, el punto de referencia no eran ellos o sus necesidades, era vivir en ese propósito. Por eso voy a darles unas citas. Estas citas van a ser para usted. Voy a darle unas citas muy importantes, muy interesantes. Y estas citas son para usted, ahí para que usted las vaya teniendo en claro. Primera cita, para que la tengamos ahí. Gálatas 2:19. Gálatas 2:19 nos dice lo siguiente. Los que tienen Biblia dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Mire lo que Pablo le decía a los Gálatas, que les decía: porque yo para la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dios es uno con su propósito. Dios es uno con su propósito. Dios es uno con su propósito. Y no se puede separar, porque el propósito es una expresión de quién Él es. Por eso no es una opción que usted... Vamos a ver si me parezco a Cristo. No es una opción. Es un mandato. Es un propósito. Yo tratar a mi esposa como Cristo trata a la iglesia, y la iglesia se sujeta a Cristo como una verdadera esposa. Por eso, amado hermano, el texto lo podemos leer así. Voy a decirlo de esta manera: porque yo para la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para el propósito de Dios. Wow. Vamos a leer otra cita para los que están apuntando. En Romanos 6, capítulo 9 y 10. Romanos 6, 9 y de 9 al 10. Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió,
al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Alabo al Señor por ese texto. Y mire lo que dice el verso 11. Así también vosotros, muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el propósito eterno no lo debemos de tomar como simplemente un nombre. Hablamos de la clase anterior que es por revelación. Y es muy importante lo que dice el verso 12. Mire, no reine, y vamos a ver el verso 12 y 13, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, aleluya, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué lindo, mi amado hermano, que nosotros tenemos ese poder de Dios para cumplir el propósito de Dios. Mire lo que dice también ahí Romanos 11:36. Romanos, para los que están copiando, 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nunca se le olvide esto, de que todo es de Él, por Él y para Él. ¡Wow! Vamos a otra cita para los estudiosos de la palabra. Aleluya, hermano. Creo que esto está delicioso, eso está excelente. Vamos para otra cita muy interesante ahí, que quiero que veamos, que es Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién debemos de vivir? Para el que murió y resucitó por nosotros. Esto está en total oposición a la que muchas veces se predica hoy en la mayoría de las iglesias, porque la mayoría tiene mensajes del centro de la necesidad del hombre. Pastor, óreme, ayúdeme, búsqueme, visíteme, llámeme, y que si el pastor no lo llama, no es pastor. Y nuestra orientación en el punto de referencia es que tiene que cambiar nuestra mentalidad para poder entender que todo es de Dios, para Dios y por Dios. Yo estoy, amado hermano, creyendo que se levantarán personas que su única pasión es cumplir el propósito eterno. Y oro en esta hora para que tú empieces a ver el mismo punto de referencia que Dios a través de cada mensaje que usted va a escuchar acá, cada enseñanza, vamos a ir impartiendo. Así que, amado hermano, esa es la clase del día de hoy de didascalia, para que usted, mi amado hermano, vaya teniendo los puntos claros. Así que